Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo y les doy la bienvenida a este podcast desde la grada. El día de hoy nos encontramos aquí con un invitado que actualmente dirige a las Fuerzas Básicas de Tepatitlán. Dirige, si no me equivoco, quinta y sexta división o séptima. Ahorita nos va a ir él aclarando las dudas. Jorge Hernández, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Lalo. Estoy muy contento de estar aquí. eh, Muy agradecido y pues más que nada, gracias por el espacio. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de poder venir. Quiero más que nada que no sea como una entrevista, quiero que sea como una plática. Ya teníamos rato sin cotorrear. Quiero que lo tomemos como si fuera una plática, porque la neta tengo ganas de conocer a Jorge como director técnico. Porque, por ejemplo, uno ve a un entrenador europeo, un entrenador de primera división, y dice, la mayoría son grandes de edad, ya son, como le llaman, viejos lobos de mar. Eh, ya cualquiera va a traer experiencia de sobra. La mayoría de todos los entrenadores que dirigen en primera división deben de traer entre 5 o 6 equipos en su palmarés. Y no me quiero ni imaginar el tiempo que hayan tenido en cada club. Pero siempre me ha llamado la atención cómo lo ve un entrenador joven. ¿Cómo lo ves tú a tus 22 años? Pero antes de adentrarnos en esos temas, me gustaría que me platicaras si te acuerdas cómo inicia tu pasión por el fútbol. Si te acuerdas quién te llevaba a entrenar, cuál fue tu primer camisa de fútbol. Si te acuerdas qué balón tuviste por primera vez. Platícanos, Jorge. Fíjate que mi pasión por el fútbol pues inicia desde pequeño. Yo de pequeño vivía en Estados Unidos, en un país donde en aquellos entonces el fútbol, soccer como le llaman allá, no era un deporte muy desarrollado en el país. Afortunadamente pues de padres mexicanos, eh, el fútbol viene en la sangre de cualquier mexicano, ¿sí? Entonces me lo empezaron a inculcar en mi familia desde muy pequeño. Regresamos para México y ahí es donde empieza un poquito más la pasión por el fútbol. Entro a la escuela, al kinder, y conozco amiguitos pues que tenían el gusto por el fútbol. Empiezo ya a jugar ya con amigos, a tener la pelota, a pegar a la pelota y me empiezo a apasionar demasiado. Mm, Esos mismos amigos con los que me empecé a juntar me invitan después a un equipo de fútbol y fue donde yo empecé ya a conocer un poquito más. Mis entrenadores pues obviamente me hicieron querer el deporte. Mi mamá siempre me llevaba a los entrenamientos, dejaba todo lo que tenía que hacer para priorizar que yo estuviera ahí entrenando desde muy pequeño y jugué fútbol desde cortos 3 4 años, empecé con todo eso. Me llama la atención mucho porque me preguntas de cuál fue mi primer camiseta. En mi familia, mi papá nunca fue tan fanático del fútbol, nunca fue muy apasionado, pero sin embargo le gustaba. Entonces tenía playeras de una, de otro equipo, excepto del América. Yo soy americanista. Y tengo fotos desde pequeño, que no las elegía yo, que quede claro que no elegía yo las playeras que usaba, Sí, claro. pero tengo fotos de pequeño con playeras del Puma, del Cruz Azul, de las Chivas, que pues... Justamente por eso te preguntaba, porque yo también soy americanista y yo de niño, yo le iba al Atlas. Yo tenía mis playeras del Atlas, mis uniformes completos. Cuando era día del kinder de ir vestido de algo, o sea, yo lo primero que decía, mi uniforme del Atlas. Y primero quiero que nos platiques tú, ¿cuál fue el primer jugador que dices, este fue el que más me llamó la atención? Cuando estabas morrillo. Porque obviamente ves el fútbol y dices, nah, pues son unos que están corriendo atrás del balón. Pero como que hay veces que dices, es que este jugador hace esto y corre así y le pega así. Y ya de repente decías, ah, es que yo soy Rafa Márquez, yo soy Memo Ochoa. Entonces, platícanos
Por ejemplo, a ti, ¿quién fue el jugador que en pocas palabras te marcó de niño? Fíjate, quiero hacer un paréntesis un poquito antes. Yo desde pequeño, siempre cuando tuve la noción de escoger mi primer equipo, yo sí mi primer equipo siempre fue el América, ¿sí? Yo creo que de pequeño no recuerdo bien qué tantos jugadores había, pero ya cuando empiezo a tener uso de conciencia, que ya digo, a mí mi posición de jugador siempre fue defensa central. Y lo mencionaste hace rato, el Kaiser Rafa Márquez para mí siempre fue mi ídolo, ¿sí? Siempre fue mi máximo esplendor el ver a jugar a Rafa Márquez, el ver defender, y siempre fue mi inspiración para mí como jugador, el verlo jugar a Rafa Márquez era un reflejo de lo que yo quería hacer en la cancha. Ya con la dupla de Carles Puyol y demás, pues era mi adoración, pero el simple hecho de que pues Márquez era mexicano, era mi reflejo de lo que yo quería hacer, pues. Porque de hecho, yo de ahora me acuerdo que tu posición era defensa central. Y justamente creo que también tenemos el gusto de compartir el equipo europeo. Sí, claro. De hecho, siento que a lo mejor y te tocó también la etapa de decir, en el momento que uno llega a ver el fútbol europeo, por ejemplo, siento que hasta cierto punto dejó de ser Rafa Márquez y pudo empezar a ser Sergio Ramos. Sí, eso ya fue en la adolescencia. Fue cuando ya, pues estamos hablando de cuando Rafa Márquez era el máximo jugador de Europa. Sergio Ramos era un jugador de cantera. Ya cuando estaba yo de unos 8 o 10 años, ya empieza, por el gusto de que también le voy al Madrid, empieza a ser Sergio Ramos mi máxima adoración. Y sin embargo, pues el mejor jugador del mundo, lo digo y lo sostengo siempre, no hay como el bicho, ¿no? No hay Sí, como claro. Cristiano Ronaldo. A pesar de que no fue de mi posición, no era mi reflejo, pero es mi máximo ídolo. Pero fíjate que al final de cuentas, y yo debo de reconocerlo cuando juego con mi sobrino, a veces sí es como de, no, yo soy el Real Madrid. Y cuando soy portero soy Thibaut Courtois, y cuando soy atacante soy Vini y Mbappé. Sí, claro. Y aunque tú no juegues esa posición, vas a decir, yo soy Cristiano Ronaldo. Yo soy, bueno, en su momento, David Beckham, ¿no? O sea, todos los galácticos del Madrid, Sí, que sí, fue sí. cuando nosotros estábamos un poquito más pequeños. Pero creo que hasta cierto punto, el ver a jugadores así. Te voy a decir algo, la verdad es que hasta el ver a Messi, aunque no sea de nuestro agrado, Sí, claro. quieras como que decías, Messi. O sea, había hasta cierto punto de comparación entre muchos jugadores. Porque de hecho justamente el otro día veía un video de cumpleaños Messi y me puse a ver un video. Y a los 23, 24 años tenía 4 balones de oro y seguidos. Sí. Entonces fue una época en la que decías, ¿y de dónde salió este? Y justamente los años que tenía de balón de oro, ya era ídolo de el 50% de los fanáticos del fútbol. Sí. Entonces, pues, a todos los amantes del fútbol, creo que hasta cierto punto la mayoría, todos en algún momento, el famoso mundialito, no sé si te tocó jugarlo, que metías gol y claro. tenías que elegir qué equipo ¿Qué querías ser. eras? Sí, sí, sí. Y entre más rápido metieras gol, mejor porque... Te tocaba mejor selección. Sí, o sea, más rápido Sí. agarrabas el equipo que tú quisieras. Pero la ventaja de todo eso es que, hasta cierto punto, hablando de las leyendas así, porque pues prácticamente se le puede decir leyendas aunque sigan jugando. Yo me acuerdo cuando íbamos a jugar, yo agarraba mi teléfono y lo primero era ver así como... A mí me llamaba mucho la atención Neymar del Santos antes de que se fuera al Barça. Entonces yo me ponía a ver videos de todos los dribles de Neymar y como que me iba bien motivado los partidos y decía, es que yo quiero hacer todo lo que hace él. Sí, sí. Y si era así como de que todas las barridas de Ramos y cómo se barría a tiempo y no le pegaba al jugador. Pero a veces no vemos, por ejemplo, lo vemos como malo, se cataloga como malo, pero hasta cierto punto es bueno cómo defendían la camiseta. O sea, tú veías los famosos pisotones que le pegaban al Messi en el piso, las patadas de Pepe, o sea, y decías, pues hasta cierto punto es mal, pero es como una defensa de que el escudo, pues hay que partirse la madre por el equipo. Sí, yo creo que se ha denigrado demasiado ese lado del fútbol.
Creo que para mí era parte del fútbol, todas esas actuaciones Sí, por la claro. camiseta eran parte de eso y cada vez pues han sido eliminadas porque pues son cada vez más sancionables. Pero yo creo que, sin embargo, eso era lo que le daba también vida al fútbol, esa rivalidad, ese ímpetu de imponer, de ser mejor Pero que es el que, otro. de hecho, justo como lo comentas, por ejemplo, ya ahorita con cualquier cosita, te tocan aquí y te agarras toda la cara y dices, oye, te está pegando aquí, pues agárrate aquí. O sea, yo entiendo que lo hacen como parte de la actuación, pero a cierto punto sí digo, es que ya no hay necesidad. O sea, dejó de ser una pasión defender la camiseta y ahora se vuelve actuación. Sí, claro. O sea, ahorita ya vemos el fútbol, no sé, de los 90 minutos que se juegan, 20 minutos, 30 minutos es prácticamente el balón detenido porque estás en el suelo o te quejas de algo o están revisando en el VAR, ahora con el famoso VAR, que hasta cierto punto es bueno y a la vez no. Fíjate que creo, hay un tema muy contraproducente. Creo que el fútbol se ha vuelto más justo desde la llegada del VAR. Sin embargo, creo que hay momentos sublimes que nos ha dejado cuando no había VAR. Sí, claro. Imagínate un VAR en los años de la mano de Dios, o sea, algo tan mítico como la mano de Dios, que no güey. existiera gracias a eso. Todos los goles fantasmas que hubo en el Mundial del 2014, que fueron varios, Sí, claro. y que habían sido anulados por el VAR. Entonces, creo que marca un antes y un después el VAR del fútbol. Pero creo que realmente para los que vemos el fútbol, ahora sí metiéndome un poquito más de la forma de como un trabajo, yo creo que todos queremos lo justo, ¿no? Lo que nos pertenece y lo que merecemos. Entonces, desde esa parte, viéndolo un poquito menos como aficionado, sino más como viéndolo de aspecto de trabajo, yo creo que sí es demasiado lo que llegó a beneficiar al fútbol. Porque de hecho, justamente, ahorita que comentas lo del VAR y lo del Mundial del 2014, el famoso no era penal. Exacto. Sí. O sea, no sabemos hasta cierto punto qué hubiera sido de ese penal. ¿Qué hubiera sido de México? El quinto partido. Fíjate, el otro día, otra vez hago referencia, estaba escuchando un video y hago un análisis, más o menos. México en ese mundial, si no hubiera existido ese penal, pudo haber llegado hasta semifinales. Y te voy a decir por ¿Quién le qué. tocaba? El quinto partido era Costa Rica. Sabemos que Costa Rica en ese momento, pues la figura era Keylor Navas. En ese momento fue cuando el Madrid pues se lo llevó a Europa. Sí, sí, sí. Y de hecho decía, pero si México le gana en Copa Oro, partidos amistosos, México es una potencia de pues de la CONCACAF prácticamente. Y decía yo, imagínate que hubiéramos llegado a semifinales Brasil 2014. Hubiera sido contra Argentina y ya hubiera sido otra historia. Pero, ¿cuánto anhelamos nosotros el famoso quinto partido? Que ahora tiene que ser el sexto. El próximo año tiene que ser el sexto. Porque el quinto es al que diario pasa. Sí. Que son los octavos. Sí. Entonces ahora queremos aspirar, como quien dice, al sexto. Sí, sí, sí. Pero, volviendo al tema un poco de lo personal, quiero que nos platiques, Jorge, cómo es ver el fútbol desde una dirección técnica a los 22 años. Se vuelve demasiado complicado. Principalmente el hecho de tener la madurez, güey, de diferenciar que ya no eres Un aficionado. un aficionado y un jugador, ¿sí? Muchos a mi edad, 22 años, están pues de jugadores, ¿sí me voy a entender? Las costumbres son distintas, la disciplina es distinta. Ahora tú te vuelves una jerarquía, te vuelves un ejemplo, ¿sí? Yo también me salen a mí demasiadas entrevistas ahí de directores técnicos y me llamaba mucho la atención el caso reciente se me fue el nombre del director técnico de Tigres. Paunovic. No, el que es jugador. Guido Pizarro. De Guido Pizarro. De decir cómo
de la nada de ser jugador, te vuelves director No, y técnico. fue de la noche a la mañana, o sea, fue el sábado jugó con Tigres, el domingo le dieron las gracias y el lunes fue el entrenador. Imagínate, o sea, de que un día antes te estén diciendo tus compañeros, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Cotorreando acá. Y Sí, de la como nada. camaradas. Y al día siguiente eres su profe, eres su máxima autoridad, No, y eres todo. ya, O sea, sí, ya la plática tiene que ser diferente. exactamente. Dejas las fachitas, Sí, claro. yo veo a mi edad chavos que se dedican al fútbol con los pelos pintados, los aretitos, y uno ya tiene que ser muy formal, o sea, ya Sí, tienes claro. que poner el ejemplo de todo. Y yo creo que más esa es la parte que se vuelve complicada a esta edad. Por esos aspectos de que tienes que dejar pues de ser chavo, tienes que verte un poquito más maduro que todos los demás y primero que nada ganarte una jerarquía. Tuve uno de mis principales retos el año pasado con la categoría de cuarta división, chavos de 16, 17 años, que les ganaba por 4 años, güey. Sí, sí, sí. Les ganaba por 4 años. Entonces, ¿cómo tú con 4 años de diferencia te pones ante esos chavos de 17 años y tienes que hacerlos funcionar? ¿Sí? Chavos que incluso llegué a jugar con ellos. O sea, Sí, que claro. llegaron a ser mis compañeros en algún partido, en alguna división. Llegué a compartir cancha con ellos y ahora ganarme su respeto como profesor. Yo creo que ese ha sido mi reto más importante que he tenido porque fue una etapa muy complicada. Fue una etapa donde incluso fue un cambio drástico de ver chavitos, porque un año antes traía chavitos de 13 años, brincar a 17 y llegar a ver el primer día de entrenamiento ya güeyes tatuados, güeyes con barba, güeyes que decías, ay. Volviendo al tema, Jorge, platicábamos de las pequeñas diferencias de edad que tú llegaste a manejar en tus categorías que has dirigido, pero me gustaría más que nada que me platicaras porque tú eres un entrenador joven que se ha estado capacitando, actualizando con la información que va surgiendo prácticamente día a día, y si no es que hasta hora a hora, porque el fútbol está evolucionando muy rápido. Vemos entrenadores muy jóvenes, cómo les dan la confianza prácticamente tan fácil, donde nos damos cuenta que a veces hasta el más joven es mejor que el más viejo. Y es que nos damos cuenta que el entrenador joven se va actualizando conforme va avanzando el fútbol. Y los entrenadores viejos, unos que sí, mis respetos, la neta, a veces ni punto de comparación tienen. Pero yo siento que ya por la edad de decir, pues ya que me actualizo, mejor contrato a alguien que venga más actualizado y me dé resurgimiento de ideas. Que quiero tocar el tema rápidamente. Un punto de referencia sobre ese tema que te digo es el de la selección mexicana actualmente. Contratan al Vasco Aguirre, nos damos cuenta pues que es un entrenador pues muy chingón, ha dirigido Europa, Liga MX, selección mexicana. Para mí tiene unos huevotes bárbaros, pero siento que su dirección técnica se quedó en el pasado. Además, a mí se me hace muy difícil cuando un entrenador se estanca en su estilo de juego. No escucha las voces de alrededor, no escucha las variantes que pueda meter, pero ves a todo su cuerpo técnico y la mayoría son jóvenes. O sea, su auxiliar técnico Rafa Márquez, que tiene 5 o 6 años de experiencia en la dirección técnica, sí, sí. Pero vemos a Rafa Márquez y su experiencia de dirección técnica es en las fuerzas básicas del Barcelona. O sea, no es cualquier experiencia. Sí, claro. Además, volteamos a ver al Barcelona y el 50% de los jugadores que tiene el Barcelona actualmente son jugadores que explotó Rafa Márquez en su equipo. Sí. Por ejemplo, vemos el caso de Gavi, de Marc Asado, de Pedri, o sea, toda esa generación de jugadores que fueron subiendo cuando estuvo Xavi. Rafa Márquez creció demasiado, estuvo a nada de ser el entrenador del Barcelona con la salida de Xavi. Pero yo siento que Rafa Márquez en la selección mexicana ahorita, siento que es el entrenador que puede tener la mejor conexión con los jugadores,
porque los jugadores, al igual que los entrenadores, tienen que ir actualizándose, aunque ellos no analicen, no vean tácticas, no vean alineaciones, pero ellos tienen que adaptarse. Me imagino que tú llegas a un entrenamiento y le dices a un jugador que haga un ejercicio y te va a decir, ¿cómo hago eso? ¿O qué es eso? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, siento que hasta cierto punto los jugadores se tienen que ir actualizando para de cierta manera como ir a la par, pero quiero que tú nos platiques desde tu punto de vista como entrenador, eh, cómo es ver el fútbol de una dirección técnica, porque te digo, yo a veces veo el fútbol y trato como de analizar y digo, es que ¿qué estrategia mete el entrenador? O sea, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas? Mira, aquí están las dos caras de la moneda. La voz de la experiencia, güey, siempre es fuerte. Como dice el viejo dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, ¿Sí? claro. La voz de la experiencia es muy importante. Sin embargo, el fútbol es un deporte, güey, que se está actualizando, como tú dices, constantemente. Yo empecé mis estudios hace 5 años aproximadamente. Me sigo capacitando. Al día de hoy estoy estudiando. Veo los mismos temas que veía hace 5 años y tienen algo nuevo, algo diferente. Tienen las mismas bases, los mismos temas, pero ya tiene algo diferente, ya tiene algo nuevo. Perdón que te interrumpa. ¿Tus estudios los has hecho de forma virtual, forma presencial? ¿Has tomado varios cursos o es un curso igual? ¿O has tomado en diferentes escuelas? He tomado en diferentes escuelas, y he tomado de ambas formas. Hay cursos, que yo he considerado que son más importantes que sean presenciales y otros que le he dejado un poquito menos la importancia a, a estar ahí presencialmente y los tomo en línea. La mayoría de ellos ha sido en línea, pero hay temas como lo de preparación física que sí prefiero hacerlos en presencial, ¿sí? Porque no es lo mismo verlo nada más ahí en un dibujito que ya tenerlo plasmado con una persona que te esté diciendo cómo se desarrolla la preparación física. Tengo varios diplomados, cuento con muchísimos, bueno, no muchísimos, pero... Sí, pero para tu corta edad eh, prácticamente son varios. Cuento con alrededor de 7, todos diferentes, de dirección técnica, preparación física. Cuento con unos más generales como ciencias del deporte, nutrición deportiva. Entonces he tratado de estar lo más completo posible y me he estado desarrollando. Volviendo un poquito al tema que me llamó la atención de hace rato, que decías que qué tan importante era los entrenadores jóvenes y las nuevas cosas que van surgiendo en el fútbol. Es muy importante estar actualizado. Para mí eso es lo mejor que puedo hacer, seguirte actualizando, porque siempre el que está enfrente de ti, güey, el con el que te vas a enfrentar, no sabes a lo que lo que te va a proponer. Entonces, para mí lo más importante es estar preparado para cualquier tipo de cosa. Voy a remontar un poquito, te voy a platicar un poquito de historia, de cómo se empezó a sistematizar todo esto del fútbol, que hubo una persona, que también es uno de mis ídolos, que olvidé mencionar hace rato, que rompió con eso, güey. El fútbol se crea en alrededor de 1870, más o menos, en Europa, pero pues era un deporte recién creado para una diversión diferente, ¿sí? Empieza cada vez a dar más forma, empieza a llegar a diferentes países y cada vez se empieza a volver algo más serio, ¿sí? El primer mundial de fútbol, ¿te acuerdas cuándo es? 1930. 1930, Uruguay. Que quedó campeón Uruguay. Sí, conozco Uruguay. Un poquito de, Qué bueno. de historia. Ahí ya empieza a ser un deporte más global. Por eso se hace el mundial de fútbol. No eran tantas selecciones como son ahorita, obviamente. Pero sin embargo, imagínate, desde 1870 como hasta 1930, 40, que fue un deporte simple. Sí. En 1950, alrededor de esos años, un
entrenador inglés, no recuerdo el nombre, la verdad es que no lo tengo aquí presente, empieza a sistematizar el fútbol. Hace de una selección de Inglaterra un equipo invencible a base de sistematización de fútbol. Él empieza a sistematizar, a poner una cosa u otra, a poner claves en el fútbol, lo empieza a entender de una forma maravillosa y se volvió invencible hasta cierto punto, güey. En 1900, en ese lapso de 1950 a 1954, que fue el Mundial, en 1954, no había quien parara esa selección, güey. No había quien parara la selección de Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenía un plus que ninguna otra selección lo tenía. Los equipos que estaban en la élite en aquel entonces, las selecciones querían igualarlo. Que una de ellas, que era de unas potencias, en ese entonces, potencia mundial de fútbol, era Brasil. Y al igual que otras que también estaban ahí de la mano. Sin embargo, tenían una joven promesa de 16 años, 15, 16 años, que a lo mejor ya se te está metiendo a la mente de quién estoy hablando, que no encajaba con ese sistema. No le daba a Brasil lo que Brasil necesitaba. Llega el Mundial de 1954, en los partidos de preparación Inglaterra golea a Brasil, de que pues no, nadie podía con Inglaterra. Llega el Mundial de 1954, una joven promesa llamada Edson Arantes do Nascimento dice: no me importa lo que diga el entrenador de fútbol, yo voy a jugar lo que yo quiero, juega el juego bonito, y hace campeón a su selección. 4 años después, repite hazaña, Brasil vuelve a ser campeón en 1958. Entonces, eso es algo... para la edad que tenía. Era una joven promesa, o sea, era un niño en ese entonces. Para el y fíjate que, por ejemplo, ahorita que dices de la edad, llegamos a un punto del fútbol en el que ya no eran tan jóvenes los deportistas como en ese entonces. Llegábamos y, debutó de 23, de 22, debutó de 25. O sea, jugadores que, por ejemplo, no sé si te ha tocado ver casos hipotéticos en Europa de porteros que debutan a los 30 años. Sí, sí. En primera división. Y de la nada ganan un título importante con su selección, güey. Y dices, imagínate debutar a los 30. O sea, yo a veces me pongo a leer eso y digo, no, pues yo todavía puedo. ¿Sí? Pero digo, es que, o sea, ¿cuánto le han terqueado? O sea, yo siento que el 90% de los jugadores que llegan a esa edad sin poder haber debutado se bajan del barco, se rinden. Sí. Van a decir, no, pues es que se me está yendo el avión. Van a decir, ya no voy a hacer nada, no he podido llegar. No, y no llegas a ser funcional en el equipo ya. Sin embargo, la estrategia que hay ahorita es de que si no debutas a los 20 años, 25 por mucho, pues Se ya, te acabó la carrera, ya sí. no tienes más, y es lo que se ha propuesto últimamente. Entonces, pues tanto tú como el club, pues pasas esa edad y dices, ya estuvo, ¿no? Pero fíjate, ahorita que comentábamos la edad, llegamos a un punto que debutaban 23, 24. Creo que estamos regresando un poco más o menos a, por ejemplo, a lo que comentabas de Pelé. Ver jugar, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención Gil Morita, el jugador de Xolos de Tijuana. Lo sorprendentemente, la frialdad que tiene para jugar, cómo toca, cómo se mueve, cómo no se deja intimidar por la rivalidad, por una persona que tiene 11 años jugando ya en primera división, a lo mejor ya hasta con experiencia europea. Justamente el otro día del partido contra la selección de Honduras, la asistencia que le da a Raúl Jiménez, digo, 16 años y en el papel que puede llegar a tomar. Sí. Y vemos el caso de Lamine Yamal, ahora que salió famosísimo Franco Mastantuono, que llega al Real Madrid, 17 años, lo ves y dices, este güey no tiene 17 años. Sí. Y te pones a pensar y dices, 17 años, ¿yo qué hacía a los 17 años? O sea, yo a los 17 años reprobaba inglés en la prepa y tenía que pagar el extraordinario. Y digo, qué cabrón que volvemos a la edad. Vamos a llegar a un punto en el que van a debutar de 15. Sí. Que fue el caso de Gil Morita.
que él rompe récord en debutar en Liga MX, el más joven, y rompe récord en selección. No tengo el dato exacto, pero sé que fue con 15 años. Y digo, 15 años. Y digo, por ejemplo, me salió una publicación en la mañana de Juan Carlos Osorio que decía, gracias a este señor que confió en un niño de 16 años, porque es un niño prácticamente, conocemos a Gil Morita. Fíjate que ese es un tema que yo toco mucho con mis jugadores. La exigencia del fútbol a esa edad, como dices tú, que se está recorriendo cada vez a menor edad. Aproximadamente los chavos que tengo en este momento es la edad que tienen. Entonces yo siempre les digo, échale ganas porque en cualquier momento esta cosa se acaba y en cualquier momento puedes llegar allá y en cualquier momento te puede cambiar la vida. Que la exigencia cada vez es máxima, claro que sí. Entonces hay muchos que a esa edad pues todavía no tienen una mentalidad de niño, todavía no les interesa tanto porque piensan que tienen mucho por delante. Sin embargo, yo se los he recalcado, hay que estar al 100% para cuando se necesite. Y es algo que no cualquiera asimila a esa edad. Sí, claro. De hecho, justamente te iba a preguntar acerca de tus jugadores, porque yo te veo joven y digo, ¿cómo le hará, por ejemplo, en tu caso, cómo manejas la situación emocional con tu equipo? Yo ayer asistí a una final y vi al equipo que quedó subcampeón llorando, eran niñas, y decía, imagínate cuántas personas quisieran haber llegado a la final. Y yo entiendo pues que lo que primero que quieres es quedar campeón. Yo te voy a decir la neta, yo nunca en mi vida quedé campeón en ningún equipo. Y sí llega un punto de decir, qué ganas de haber podido quedar campeón. Y digo, ¿cómo le harán para manejar más que nada la situación sentimental? Porque por ejemplo, yo siento que tus jugadores, tú ya lo ves en un ámbito más profesional. ¿Y qué han de decir los jugadores de la banca? O sea, ¿por qué no me mete? ¿Por qué no juego como juega el que está adentro? ¿Por qué no puede ser yo el que esté adentro y el que esté en mi posición esté en la banca? O sea, ¿cómo tratas de manejar esa situación? Porque siento que hasta cierto punto los jóvenes de la edad que tú diriges han de decir, no, pues es que si no juego me voy a ir a un equipo donde juegue porque yo lo que quiero es jugar. Fíjate, acabas de tocar un tema muy, muy, muy importante para nosotros como entrenadores. Si tú le preguntas a cualquier persona conocedora de fútbol, entrenadores, los 4 fundamentos principales del fútbol: técnico, táctico, físico y psicológico. ¿Sí? Para ti, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál crees que va por encima de todos? No, pues prácticamente el psicológico. El psicológico, todos lo sabemos. Sí, Todos los claro. entrenadores y cualquier Es que persona. en cualquier momento tu, como dicen, tu mente, tu conciencia te puede llegar a traicionar y puedes decir, no, ya no, y Sí, ya. ese es el aspecto más importante. Es el único aspecto, el único fundamento de los 4 que sin ese no funcionan los otros 3. Cualquiera de los otros, si no lo tienes, funcionan los demás. El psicológico no. Sin embargo, tú ves la planeación de cualquier entrenador y dime, en la planeación de la semana, ¿qué día entrenas lo psicológico? No, ninguno. No se entrena, güey. No, no, no. No se entrena. O sea, lo Ent- primero que quieres llegar a hacer es, déjalos, pongo a hacer físico y ya después analizo qué voy a hacer en el partido y nunca trabajas el, ¿y qué pasa si pierdo? ¿Y qué les voy a decir si pierden? ¿Y cómo los voy a motivar para el siguiente partido? Vengan motivados a jugar. Y es una rama bien grande, o sea, es una rama bien grande de la psicología, de todo lo que piensas, de lo que llegan, incluso dentro de la cancha, fuera de la cancha, lo que viven en sus casas, lo que viven con su familia en la escuela. Es una rama muy, muy amplia. Y desgraciadamente casi nadie lo toma en cuenta. Nosotros afortunadamente tenemos una psicóloga deportiva que nos ayuda con los chavos. Sin embargo, es imposible dar abasto a ese aspecto. Porque tratar con cada uno de los chavos y que resolver los problemas a todos, pues es básicamente Sí, imposible. claro. Sin embargo, volviendo al tema de que cómo asimilas la derrota, yo siempre les he dicho que el éxito se compone de fracasos. Nadie puede ser exitoso sin haber fracasado. Nadie. ¿Sí? El éxito siempre lleva caídas atrás de él.
no puedes hacer de la nada un castillo, ¿sí? De sueños ni nada. Entonces, yo siempre se los he dicho, lo tienen bien presente y también les he dicho, hay derrotas que les aplaudo y hay victorias que les castigo. Sí, no, obviamente yo siento que hasta cierto punto hay derrotas en las que dices, oye, perdí, pero qué bien jugué. Claro. O sea, le reconoces, pues más que nada la garra, la entrega que tuvieron dentro de la cancha. Y como tú lo comentabas, lo de lo de los fracasos, que el que no llega a ser exitoso, pues prácticamente todos tuvieron que haber fracasado. Y creo que hasta cierto punto, pues se puede decir fracaso, pero no es un fracaso porque lo más importante es que no dejas de intentarlo. Exacto. Entonces, siento que tú estás en una dirección técnica hasta cierto punto muy difícil porque siento que la mayoría de los jóvenes a partir de esa edad empiezan a tomar el rumbo de lo que quieren realmente. Sí, sí, sí. Son las edades más complicadas. He dirigido chavos de 13 hasta 17 años. Entonces, son las edades más complicadas. Empezamos con los 13, cambio de hormonas, Sí, claro. quieren hacer lo que no pueden hacer, piensan que todo es bueno, que todo es malo. Son edades complicadísimas, empiezan a avanzar, cada vez se ponen peor. Ya cuando llegan a 17 ya son un poquito más maduros, asimilan más las cosas. Pero el papel de futbolista siempre lleva un ego alto. Esa también es una realidad. Entonces es difícil manejar el ego de ese tipo de chavos que ya tienen 16, 17 años, que ya sienten que son la maravilla. Y fíjate, Sin embargo, no han pasado por ningún proceso importante. sí, claro. Y por ejemplo, ahorita que comentas que es una edad difícil, ahorita me puse a pensar, ¿cómo manejas tú la situación con los padres? Porque siento que también es un tema muy importante. Yo siento que la mayoría de los papás a esa edad pues ya empiezan a razonar que el entrenador pues es el que debe de tomar las decisiones, pero siento que al menos debe de haber un papá, dos papás que están atrás de ti. Jorge, ¿por qué no juega mi hijo? ¿O por qué no lo metes? ¿O por qué no haces este cambio? Sí, mira, eso ya lo viví desde dos puntos de vista diferentes. Yo cuando empecé pues traía un equipo más formativo, ¿no? Un equipo donde estás básicamente obligado a que todos jueguen y esa es la intención del equipo. Ahí pues es de que todos jueguen. Obviamente nunca vas a ser perfecto. Siempre vas a tener un error. Siempre va a ser... Y siempre es el director técnico, siempre. Independientemente de lo que pasa dentro de la cancha, siempre el problema va a ser el entrenador. ¿Qué pasa si un equipo no funciona? Aquí en China, en primera división, en séptima división, el equipo no funciona, ¿a quién corren? Al Al entrenador. entrenador. Ni al jugador, ni al presidente, ni nada. Siempre es el entrenador. Y es complicado, pero hay que saberlo manejar. Cuando son equipos un poquito más formativos, realmente les das la oportunidad a todos, porque ese es el chiste de los equipos formativos. Ahora, ya de la cara de las fuerzas básicas, ya ahí sabes que los que están ahí no son para que jueguen todos. No son para que todos tengan la oportunidad. No tienen que necesariamente entrar todos. No todos tienen que tener la participación, ¿sí? Y eso se deja en claro desde el principio. Obviamente hay papás que siempre van a estar ahí de que mejor hubieras hecho esto, mejor hubieras hecho esto otro, o si hubieras metido a mi hijo, hubiera pasado esto, hubiera jugado mejor que fulanito, ese fulanito no estaba haciendo nada. Son detalles, críticas que te vas acostumbrando. Sin embargo, siempre hay una reunión antes de cada temporada donde dices con los papás, la jerarquía es mía, yo tengo la decisión, primera y última decisión la tomo yo, y lo de ustedes, pues realmente, discúlpenos, pero lo tenemos que dejar a un lado. En un equipo donde es formativo, donde estás pagando por la educación futbolística de tu hijo, ahí sí puedes exigir. De hecho, ahorita que comentas lo de dejar como quien dice a un lado lo de los papás, por ejemplo, en tu caso, escuchas a los papás, por ejemplo, no sé, después del partido, te das un tiempo o simplemente te pones a escuchar, por ejemplo, la opinión de un colega, entrenador de otra categoría, que te dice, Jorge, si hubieras aplicado esta alineación en los últimos 15 minutos, hubieras aprovechado esto. O sea, tú tomas
o te pones a escuchar, por ejemplo, a los papás, o simplemente buscas como la opinión de alguien que ya conoce más que nada el tema? Mm, son aspectos distintos. Creo que con los papás no les tomo los consejos tácticos, futbolísticos, realmente no les tomo tanta importancia, los escucho, claro, y los tomo en cuenta, pero realmente no les tomo la gran importancia. Sin embargo, hay cosas que tengo que saber y que me gusta que me digan de que, ¿sabes qué? Mi hijo anda bajoneado porque no está haciendo esto, él siente que está desesperado porque no está haciendo las cosas bien, y esas son las cosas que creo que son importantes que nos comuniquen de padre a entrenador, ¿sí? Para poderlas acatar. Porque si te dicen, ¿sabes qué? Mi hijo está desesperado porque no está porque está entrando de cambio siempre. Primero que nada, tú tienes que conocer a cada uno de tus entrenadores. O sea, tú tienes que saber que a fulano de tal, todo el partido le tienes que estar gritando, dale, 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 necesito que le des más. Y que si lo exiges te va a funcionar. Y que va a haber otro que por otra parte, si le empiezas a gritar, se va a bloquear. Sí, Va a sí, que haber se va a otro que desesperar. necesita ánimos. Sí, claro. ¿Sí? Tú tienes que conocer completamente a tus jugadores, eso es importantísimo. Entonces, pero creo que eso es lo más importante. Pero en cuestión del partido, cuando uno siente que no hizo las cosas bien, sí tratas de acercarte a alguien más profesional que te diga, oye, güey, ¿cómo viste? No, pues que te faltó esto y esto otro. De alguien que conozca realmente, o Sí, sea, claro. para Un que te punto pueda de dar un buen vista consejo. más profesional. Exacto. No, sí. De hecho, ahorita que dijiste de que, por ejemplo, tratas de escuchar de los papás, el que te digan que viene bajoneado o así. No sé si tú, por ejemplo, en tu caso, cuando estabas con los más jóvenes, a lo mejor con los más grandes ya es más difícil, pero a lo mejor con los más chiquitos que llegaban y te decían los papás, ¿sabes que hoy no vino a entrenar porque lo suspendieron de la escuela? O no, ahora no lo voy a traer porque no hace la tarea y no es responsable. O sea, por ejemplo, no sé si llegó a tocar ese tipo de situaciones y si en su caso te tocó, ¿cómo manejabas tú esas situaciones? Si, por ejemplo, dejabas que influyeran o las tomabas en cuenta y de decir, pues sabes que es tu parte de responsabilidad, tienes que hacerlo y si no lo haces, pues, o sea, no sé cómo lo tomes tú. Es algo complicadísimo, güey. Muy complicado. Porque no puedes decirle a los padres cómo educar a sus hijos. Sí, no, claro. ¿Sí? Sin embargo, para mí, en mi opinión personal, creo que no debes de castigar un deporte. Castiga el celular, los videojuegos, pero no le castigues un deporte. Y menos cuando le gusta. ¿Sí? Empiezan a desarrollar. A hacer deporte es de lo mejor que les puede pasar a los niños a temprana edad y jóvenes y adultos. O sea, el hacer deporte es algo importantísimo en la vida. ¿Cómo le vas a quitar algo como eso? Que sí, que le gusta y eso sí le va a dar miedo que se lo quiten. Estoy de acuerdo. Pero sin embargo, creo que no es la mejor opción de castigo para ese tipo de cosas. Pero siempre fui muy cuidadoso en eso, traté de meterme lo menos posible. Me llegaron ocasiones así, pues yo trataba de ceder, platicaba con ellos, ¿sabes qué? Yo creo que no es lo correcto, pero a final de cuentas es tu decisión, porque también te puedes meter en un problema de ese tipo de que te digan, pues, tú no me vas a decir como cara, amigo. Sí, claro. ¿Se me entiende? Entonces, Y de hecho, Jorge, otro punto que quería tomar contigo, el tema de la importancia de los partidos. Hace rato antes de entrar a grabar, te preguntaba cómo le hacías tú para manejar los partidos, porque te decía, no vas a jugar igual contra el primer lugar que contra el último. Pero yo te preguntaba a ti, ¿con qué seriedad tomas, por ejemplo, de decir, yo partido que sea, entro con el cuadro titular? A lo mejor y con el último lugar tratas de hacer a lo mejor un poquito más de variantes, porque a lo mejor quieres ver algún otro jugador, quieres foguearlo, quieres ver si te rinde todo el partido, qué tanto te puede rendir, si te rinde como titular o te rinde como un revulsivo. Platícanos, Jorge, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo manejas todo ese tipo de partidos? mira, es muy variante. Es muy variante porque mm, creo que todos pues se merecen la oportunidad de estar. Sin embargo, no todos tienen la capacidad de estar, ¿sí me voy a entender? Entonces, puede ser variante. Normalmente trato de los partidos que tienen un poquito menos de dificultad, darle, como tú dices, oportunidad.
tanto a jugadores que no han tenido tanta participación, como también para rotar y hacer una nueva alineación o cambiar un jugador de posición a ver qué tal me funciona en esa. Pero, sin embargo, hay situaciones que te orillan a no hacerlo. ¿Por qué te lo digo? Porque tengo ahorita el reciente pelea por clasificación de esta temporada y pues cerramos contra el último lugar. Bueno, no contra el último, creo que era el antepenúltimo. Nos tocaba cerrar contra un equipo De los del fondo. de los del fondo. Exactamente. Pero sin embargo necesitaba yo ganar. Necesitaba yo ganar para poder tener una oportunidad. Ni siquiera me aseguraba la clasificación. Pero necesitaba ganar para poder ascender a la oportunidad de calificar. Entonces, ese era un partido que desde yo, al principio de ver el calendario, voy a cerrar con los que no han tenido tanta participación, aprovechando los que no metí en la temporada, pues que se ven ese partido. Pero llegué a una situación difícil donde tenía que ganar sí o sí, entonces pues se me fue el cuadro titular. No, y a veces, por ejemplo, ahorita en tu caso que dices que peleaste por buscar esa clasificación, a veces si dices, prefiero ganarlo 10-0, 5-0 con el cuadro titular, a tener que andar batallando, por ejemplo, con los de la banca. O sea, o con no con los de la banca, sino con los jugadores que probablemente no son los titulares comúnmente, pero sí prefieres decir, prefiero asegurar un marcador y a lo mejor hasta abultado, para que hasta cierto punto tenga un punto positivo. Sí, por eso te digo que depende de la situación. Si yo hubiera asegurado una clasificación antes de ese partido, le doy oportunidad a todos Sí, los demás, claro. ¿sí me entender? Pero era muy complicado, entonces yo dije, pues mínimo aseguro, ya cuando me un poquito más seguro, pues a lo mejor me puedo mover con los cambios, pero aún así la verdad es que fue un poquito apretadito ahí el resultado, entonces pues terminaron siendo los mismos de siempre. Pero normalmente uno trata de hacer eso, de estar girando, rotando, teniendo nuevas oportunidades con chavos nuevos, adelantando procesos también, eso es muy importante, las básicas, adelantar procesos de chavos que están en categorías inferiores, la de un año más chico, 2 años más chico, aventarlos hacia adelante, pues. De hecho, te iba a preguntar eso. Por ejemplo, no sé si en tu caso tengas jugadores más pequeños que los que se supone que en tu categoría deberías de tener. Porque a lo mejor llegas a ver un partido y dices, ¿qué categoría es ese morrillo? O sea, ¿qué edad tiene? Y dices, es que ese a lo mejor me gustaría para esta posición. O Sí, tratas de mantener como por ejemplo un estándar de edad, de decir más o menos todos desde la misma edad, si acaso uno más pequeño, 2 años más pequeño. trato de mantener el estándar de la edad que debe de ser. Sin embargo, hay talentos que tú ves que necesitan foguearse con algo más, ¿no? Que su liga, su categoría realmente no le es tan funcional como para que él se siga fogueando, ¿no? Entonces ahí es cuando decides tú adelantar un poquito el proceso. Sin embargo, es complicado hacerlo con todos los jugadores. Que admiro mucho a quien lo hace, principalmente las fuerzas básicas de los equipos de primera división. En el torneo que estamos, participan varios de ellos, que pues, Chivas, Atlas, Necaxa, León, que siempre te juegan con una categoría menor. Siempre, Sí, siempre. siempre te juegan con una categoría menor. Si la categoría es de 15 años, ellos te juegan con chavos de 14. Sin embargo, aquí hay una cosa que le justifica mucho que lo hagan y que les sale bien por esa razón. El desarrollo que les dan en esos equipos es increíble, ¿sí? Yo he llegado a platicar con chavos con ellos. A ellos les dan una casa club, les dan Sí, nutriólogo, les dan cocina, les dan gimnasio, te entrenan hasta 2 veces por día. Entonces, juegas con un año menor, pero los chavos no se la nota que son un año menor. No, no. Y O a sea, veces hasta llegas y dices, estos no son cachirules. sí, o sea, se desarrollan muchísimo más rápido. Entonces, por eso me acuerdo que me querías preguntar, ya me adelanté un poquito al tema de qué tanto influía el desarrollo. Para mí es súper importante. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido a México en ese nivel, desgraciadamente, tan mediocre en el fútbol. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que hacen todo eso? Los equipos que tienen la posibilidad financiera Sí, para hacerlo, claro. ¿sí? Para ponerle una casa a un niño de 15 años, para ponerle un nutriólogo, para darle comida, para darle ropa, Prácticamente todo. para darle todo, ¿sí? Y son pocos los que tienen esa oportunidad. Sin embargo, países primermundistas como Europa se la brindan a todos. Todos. Todos tienen ese desarrollo y por eso desarrollan también el fútbol y por eso son potencias mundiales en el fútbol. Sin embargo, en México hemos quedado
mucho de ver con eso y no todos pueden disfrutar de eso. ¿Y cuánto talento hay de calle que no llega a ningún lado por ese tipo de cosas? Que el talento de calle que se da en esos países primermundistas, que les dan un desarrollo, son explotados. Fíjate, de hecho, ahorita que tocas el tema del desarrollo, me estuve enterando que va a haber variantes en las subdivisiones de aquí de México. Y mi primo, el que juega en el Santos, me estaba platicando, no, es que van a llegar a correr entre 40 y 60 canteranos. Y te pones a pensar y dices, imagínate para correr esa cantidad de jóvenes que buscan el sueño o que prácticamente están trabajando para conseguirlo. Van a decir, no, pues si me corren a los 16, pues que no me corran a los 20. Entonces Exacto. empieza a llegar la parte de la desmotivación y de decir, ¿sabes qué? Pues ya no lo puedo intentar en un equipo así. Porque, han de decir, son bien exigentes. O porque cualquier cosa te corren. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, entre más joven se le ha de hacer más difícil por el tema de decir, ¿qué hago yo solo aquí? O sea, Sí, no sé, 15 16 sí, años sí. han de decir, ¿qué hago yo solo aquí? Me tengo que levantar y no viene mi mamá a tocarme la puerta y decirme, ya es hora, ya levántate. Me levanto y tengo que ir a reportarme porque tengo que desayunar lo que me den. O sea, no es lo que tú quieras, como que tu mamá te voy a hacer hot cakes o te voy a hacer esto. Ahí es prácticamente lo que haya. Tienes que seguir una rutina porque pues es una rutina de vida. Sí. Pero es bueno que toques ese tema del desarrollo porque siento que sí influye demasiado. Por eso hace rato resaltábamos el caso de Gil Morita que decíamos, ¿cuántos? Sí. Y creo que lo más complicado es eso. El que tengan que madurar tan rápido. Tengo un caso reciente ahorita con un chavo que era mi alumno, mi portero, de la categoría que estaba dirigiendo la temporada hasta que se acaba de terminar, que estando en la temporada regular jugamos contra Necaxa, a Necaxa le gusta el portero, se lo lleva, se lo cedimos, le hacen el cambio de nombre, él empieza a trabajar allá. Eh, y he estado platicando recientemente con él, le tengo mucha estima, fue un jugador que lo estuvimos trabajando desde cero, que le costó mucho el llegar a un fútbol profesional. Perdón Y que te interrumpa, Jorge. Hace rato me platicabas cosas a resaltar de ese chavo. No sé si lo puedas decir. sí, O sea, a lo mejor a grandes rasgos, si no te quieres meter en tanto tema, pero me llamó mucho la atención porque es algo, o sea, que dices, a veces de donde menos te lo esperas, sale el talento. sí, déjase los platico rápido, para que, pues para que lo Para que sepan entiendan todos. el Es contexto. que es una situación muy peculiar, que no suele pasar. Nosotros participamos en dos ligas, en la de fuera que estamos viajando, que estamos teniendo participación ya un poquito más profesional, y en una liga local, que es donde se les da uso a los chavos que no tienen tanta oportunidad en la liga de fuera. En un partido de la liga local, nos toca contra un equipo que realmente iba pues, en los últimos lugares de la tabla, que son los chavitos que realmente nada más, como por ahí dicen, Para divertirse. van para divertirse, sí, realmente. Nos toca jugar contra ellos, se les lesiona su portero, este chavo ni siquiera era portero, se lesiona el portero, ya los habíamos goleado, faltaban 20 minutos, se pone de portero, hace una actuación espectacular y quedamos como de que, qué chingón, ¿no? Qué bien juega este güey, o sea, juega muy bien de portero. Me ya resaltaba muchísimo porque era muy alto de estatura. Se acaba el partido y nos vamos, yo me voy a mi casa. El lunes llega a entrenar el chavo y yo tengo un compañero de trabajo que también estimo mucho, que tengo muchos años trabajando con él, Juan Pablo Medina, y un saludo. Y me dice, pues es que lo invité, güey, pues es el del otro día. Y yo, pues, ájala. No sabía nada de portero, no sabía nada. Tenía mucha humildad y muchas ganas de salir adelante. Era lo que tenía ese chavo. Y mucha disposición para hacer las cosas. Que eso es importantísimo en el fútbol. Es importantísimo. El chavo se pone a trabajar, le empezamos a enseñar aspectos básicos del fútbol porque muchos aspectos básicos los desconocía. Empezamos a darle seguimiento, lo empezamos a mandar con el entrenador de porteros, empieza a trabajar muy bien. Su estatura era trascendente, era
de sus principales pros que tenía. Y jugamos un partido, te digo, fue creo que la jornada 1 o 2 contra Necaxa. Les llama la atención al portero, se va. Se va para allá. Fue una historia para nosotros muy bonita porque fue un chavo que estuvo con nosotros, como quien dice, desde cero. Sí, Y es claro. una de las cosas que te quedan de satisfacción cuando eres entrenador. Cuando ves ese tipo de cosas, que es, a final de cuentas, la gratificación que te queda como entrenador. Porque te voy a decir algo, el fútbol como entrenador de básicas no es bien pagado, güey. No, no. La gratificación es eso, ver triunfar a la gente que ha estado contigo. Y él es un caso de esos. Y volviendo al tema ahorita de lo que estamos platicando, le he platicado con él y cómo te va, qué tal. Y es con lo que más le batallan, con madurar a temprana edad. Tiene 15 años y dice, pues es que ya no estoy con mamá, ya nadie me hace de comer, ya duermo solo, ya tengo otros pensamientos, es muy, muy complicado, vives de una forma diferente y les toca madurar a muy temprana edad, pero pues es el precio de estar en esas ligas y en ese profesionalismo a ese nivel. No, y de querer seguir luchando por los sueños. Justamente hace rato que me platicabas eso, me llamó mucho la atención como me dijiste, es que lo transformamos, lo formamos como portero. Me platicabas que llegó humildemente, este, sin saber nada de la posición, cómo lo fueron formando, trabajando, y a lo mejor él, queriendo o no queriendo ser portero, llegó a ser portero. Eso es la parte más importante de ser entrenador, güey. El encontrar en lo que el jugador tiene bueno y potencializarlo. Él no se había dado cuenta del potencial que tenía. Y es hasta el momento el jugador que más lejos ha llegado de los que yo he dirigido. Pero él no tenía no se había dado cuenta de lo que tenía. Y ese es nuestro trabajo como entrenadores. Potencializar lo que nosotros vemos que tienen. Y pulir cositas que sabemos que les hacen falta. Y desarrollar cosas que vemos que no tienen. ¿Sí? Ese es nuestro principal trabajo como formadores de básicas. Es muy diferente un entrenador de primera división que se basa ya más a lo del futbolístico que nosotros que empezamos a formar tanto jugadores como personas. Porque empiezas a formar una persona. No es nada más formar como un jugador, es formar personas, es hacerlos disciplinados, es hacerlos ordenados, es hacerlos eficientes, es hacerlos muchas cosas. Sí, claro. ¿Sí me voy a entender? De hecho, justamente ahorita que me acuerdo, hace rato te quería preguntar, por ejemplo, ¿tú cómo manejas hasta cierto punto los egos de tus jugadores? Porque, por ejemplo, uno ve a los de primera división y llegan con su mochilita, su bocina, lentecitos de sol, y al rato llegan tus jugadores y con la misma fachita, y luego, por ejemplo, ese es el caso de, pues se puede decir que de facha, pero por ejemplo, en el caso de adentro de la cancha, probablemente hayas tenido o no jugadores que son muy peleoneros. Por ejemplo, esos casos, ¿cómo lo manejas tú? Porque siento que es un punto muy importante porque hay de haber jugadores que con cualquier patadita y ya se le deje el pechazo y lo empieza a aventar. Fíjate, acabo de adaptar. Tengo ahorita una generación mm, fachosa, pero un fachoso raro. No son así. Yo siempre veía las fuerzas básicas, los otros que tenía, y querían ser más como un estilo futbolistas. ¿Se me va a entender? O sea, lo que veían del fútbol, eso querían ser. Estos están raritos porque tienen una facha extraña, así como entre cholos, no sé, tienen un estilo raro. Mira, te voy a decir algo. Es facha, pues se puede decir como chola, pero no sé si te has fijado que la Yamal usa los shorts abajo de las nalgas y ya todos los quieren usar como él. Las medias a la altura de la mitad de de la espinillera. A veces hasta con las espinilleras de fuera y nomás con que digan que trae la media. Sí, esos me llevan así, con el chorcito acá abajo, la gorrita acá que les tapa la mirada, algo extraño. Sin embargo, tuve muchos temas de disciplina con el equipo anterior y esta temporada adopté una opción que me fui a la escuelita donde tengo una tabla con los nombres de todos los jugadores
Y cada día que nos vemos tienen una calificación, ¿sí? El lunes tienen calificación tal, martes tienen calificación tal, miércoles tal, jueves tal. Partido tal, ¿sí? Me ha servido mucho porque en base a esas calificaciones tienen que tener un promedio para poder jugar el partido, para poder estar citados. Y yo creo que le tuvieron miedo a ese no estar citados porque me mejoró muchísimo la cuestión de la disciplina. Ellos vieron que estábamos analizando mucho esa cuestión y se pusieron mucho las pilas. O sea, sabían que si en el partido peleaban, iban a tener una calificación baja. Que si en el entrenamiento estaban jugando en vez de estar haciendo las cosas serias, iban a tener una calificación baja. Y les costó a muchos el ser citados, el ser convocados a un partido por su indisciplina, por esas malas actuaciones, lo que llevó a que se empezaran a corregir todos. Entonces yo creo que así como yo encontré esa manera de hacerlo, es nada más encontrar cada quien su forma de trabajar y cada quien lo hace distinto. Para muchos puede ser ridículo lo que yo estoy haciendo, para otros puede ser una buena idea, pero cada quien tiene que ver sus cosas que le hacen falta y cómo acatarlas, porque es complicado a final de cuentas todo eso. De hecho, ahorita que comentas eso del ser convocado o no ser convocado, ¿cómo lo manejas tú? Porque, por ejemplo, dices, a lo mejor no me convocaron, pero tengo que estar ahí. O sea, el compromiso. ¿Eso cómo lo manejas tú? Porque siento que muchas veces han de decir, pues no me convoca, pues no voy. O sea, ¿qué voy si no voy a jugar ni voy a hacer nada? O sea, yo siento que hasta cierto punto, el ser no convocado, hasta cierto punto tienes que estar acompañando a tu equipo, porque eres parte del equipo, porque entrenas con ellos, porque son tus compañeros, eres tu entrenador. ¿Cómo manejas esa parte tú? Porque siento que es algo muy importante, pues prácticamente para que tomen como la responsabilidad, más que nada la disciplina de decir, no me convocan, pero siempre estoy por si algún día me convocan. Eso creo que lo han desarrollado ellos, creo que ha sido mucho parte de ellos. A final de cuentas, afortunadamente, nunca me he metido tanto en ese tema. De tener que estar ahí diciéndoles es que no te convoqué por esto, otro. Y se han sabido tomar las cosas muy profesionalmente. Tuve esta temporada 3 jugadores que los cité a 2 partidos, convoqué a 2 partidos. Y sin embargo no me faltaron ningún entrenamiento en toda la temporada. Entonces creo que ese rol de meterse a lo profesional fue lo que hizo que ellos estén ahí a pesar de eso. Hay mucha gente que sí me ha dicho que tiene que trabajar mucho en ese aspecto, pero afortunadamente a mí no me ha tocado lidiar con ese tipo de cosas, gracias a Dios, porque sé que es complicadísimo y sé que te mueve muchísimo tus planes el hecho de tener que tomar en cuenta eso, pues. Oye Jorge, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte si tú tienes como algún speech, alguna forma peculiar de partido a partido ir motivando a tus jugadores, o tratas de motivar con una idea diferente cada partido, tratas de plasmar algo diferente. Quisiera saber cómo lo manejas tú, porque siento que muchos entrenadores ya ahora te dicen, pártete la madre, lucha, compite y nunca te rindas. Y ya después viene lo demás de que es un partido difícil, es un rival así y así, tenemos que trabajarlo así. Primero vamos trabajándolo así, vemos cómo va funcionando el partido. ¿Cómo lo manejas tú esta parte de... Yo siempre trato de que mi equipo esté motivado al 100%, ¿sí? Eso se trabaja desde los entrenamientos. En un, por ahí escuché una frase que decía que los entrenamientos eran del profesor y los partidos de los jugadores, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienes que trabajar desde los entrenamientos, que ya lo tienes que tener, que los chavos vayan motivados. Y enfocado un poquito más a la pregunta de una antepartido, de cómo lo manejo. mmm, a final de cuentas, yo lo que les digo es, primero que nada, que disfruten lo que están haciendo. Porque alguien que no disfruta lo que hace, nunca lo va a hacer bien. Y más que nada recalcar el esfuerzo que han hecho para estar donde están. Eso es lo más importante. Entrenan 4 veces a la semana, juegan 1 vez a la semana, nos vemos otra vez a la semana para trabajar cosas físicas. Entonces, yo se los he dicho, dejan familia, dejan de ir a fiestas, dejan de ir a reuniones, dejan de estar con sus papás, dejan de estar con sus hermanos, con sus abuelos, para estar ahí. Ellos tienen que encargarse de que eso valga la pena. Sí, ¿Sí? claro.
Entonces, yo es lo que siempre les he recalcado. Obviamente, como tú dices, siempre se les recalca el tema de échenle ganas, hay que ganar este partido, necesitamos sumar puntos, se viene la temporada de tal forma, se vienen adelantos de procesos, al que vean mejor, pues lo van a estar subiendo, que son sus principales motivaciones en estas categorías. Pero más que nada, yo siempre le hago hincapié a eso. Fíjense lo que les ha costado estar aquí, entonces háganlo valer. Y yo creo que es de la forma de que ellos han empezado a razonar y decir, güey, pues me costó uno y la mitad del otro, pues vamos echándole para que esto no se quede así nomás por nomás. Ya una última pregunta, Jorge, ya para finalizar esto. Hasta ahorita, ¿qué te ha dejado a ti el ser entrenador de fuerzas básicas a tu corta edad? Digo corta porque pues prácticamente eres muy joven, pero me gustaría saber, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, ¿qué te ha dejado el ser entrenador? Como le comentabas hace rato, categorías, a lo mejor no les llevas más que 3 4 años, pero alguna enseñanza te deben de haber dejado. Sí, mira, primero que nada, yo siempre les he dicho a los chavos, ustedes aprenden de mí, pero yo aprendo el doble de ustedes, ¿sí? Día con día, con día, con día, aprendes algo nuevo. Algo nuevo en el entrenamiento, en el partido, siempre, nunca va a ser un día igual en el fútbol. ¿Qué me ha ayudado a mí demasiado? Lo que te comentaba hace rato de desarrollar mi liderazgo, que siento que eso ha sido una de las principales cosas que me ha mantenido ahí. Y yo creo que el cariño y el agradecimiento de la gente es lo que más ha importado. El que la gente te reconozca, te quiera, que te vean en las calles y te saluden. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Tanto niños como papás. Como te lo dije hace rato, esa es la gratitud, la gratificación que se queda uno como entrenador. Entonces, yo creo que me llevo más que nada a eso, el cariño de la gente, que es por lo que estamos ahorita, y la satisfacción de ver triunfar a los que has estado trabajando. Eso es lo mejor que te puede pasar como entrenador. Pues Jorge, agradezco más que nada que te haya dado el tiempo de poder acompañarnos, de estar aquí, de confiar en este proyecto que prácticamente va iniciando. Espero no sea la primera y la última vez que nos puedas La primera ya acompañar. fue, güey. Bueno, Pero que no sea la última. que no sea la última ocasión en la que puedas estar aquí con nosotros. Te reitero tu agradecimiento. Eh, Creo que me he llevado una grata experiencia el poder decir, pues puedo platicar con alguien que es entrenador, que es de mi edad, de cómo ve el fútbol, cómo lo transmite, cómo dejas de ser un joven o un adulto pequeño, porque vamos haciendo unos adultos pequeños hasta ahorita, y empiezas a ser un adulto mucho más responsable, mucho más disciplinado. Primero que nada, porque eso es lo que le debes de contagiar a tu equipo. Sí. Debes de demostrarle a quien te da la confianza de ser el entrenador, hablando pues de directivos, de decir, oye, si me están dando la oportunidad, déjales demuestro el por qué me están dando la oportunidad. Exacto. Entonces, siento que hasta cierto punto has crecido demasiado. Tenía rato que no platicaba contigo y creo que ya tu plática empieza a ser muy profesional. O sea, se te da muy fácil ya al hablar de decir, es que ya lo he hecho, digamos, tienes 4 años de experiencia en diferentes categorías, pero, o sea, no te miento, que nos poníamos así a platicar 4 o 5 años fácil y justamente es lo que tienes entrenando. Entonces, ahora que te escucho, sí digo, wow, o sea, en la persona que te has convertido hasta ahorita, porque me imagino que tienes en mente seguir creciendo, seguir sumando diplomados, como lo comentabas. A lo mejor y un estudio poquito más amplio, a lo mejor y foráneo, hablando de fuera de Jalisco o fuera de México, pero la importancia de seguir creciendo. Claro. Te reitero otra vez tu agradecimiento, tu visita. Espero en un tiempo puedas volvernos a acompañar y
espero te hayas sentido cómodo en este espacio. Sí, claro. Muchas gracias a ti por la invitación. Sabes que te tengo mucho estimo y te deseo todo el éxito del mundo con este nuevo proyecto que estás iniciando para que vayan y lo ayuden. Es una gran persona, hace las cosas muy bien y creo que se merece todo el éxito del mundo, carnal. Así que sigue echando ganas Gracias. y vamos para adelante. Gracias, carnal. ¿Sale? No olviden darle like y suscribirse aquí al canal. Si les gusta el contenido, pueden compartirlo con sus amigos, compañeros. Eh, Dentro de las posibilidades que tenemos aquí en el ámbito regional, me gustaría que si dejaran alguna idea de quién quisieran que estuviera sentado en esta silla y poder conversar un poco de la experiencia que tiene en el ámbito deportivo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Desde la Grada. Gracias.